Vamos a abrir nuestras Biblias donde tuvimos nuestra lectura hace unos momentos en Romanos capítulo 1. Ha sido algo difícil adentrarnos al libro de Romanos. Parece que siempre que queremos avanzar hay algún evento, hay algo que sucede y no podemos avanzar en este libro, parece. Pero hoy vamos a tocar 2 versículos nada más. Y la razón por la cual vamos a tocar únicamente 2 versículos es porque estos son los versículos claves del libro de Romanos. El tema principal del libro de Romanos como tal, si usted recuerda, ya lo hemos platicado en el pasado, el tema principal de Romanos es como tal justificación. Ese es el tema, justificación. La misma palabra justificación o algún derivado de esa palabra como justo, justicia, etc. Lo encontramos más de 60 veces escrito en esta epístola de Romanos. Más de 60 veces vemos la palabra justicia o justificación. Entonces, si ustedes observan estos 2 versículos, es el tema principal del por qué se escribió Romanos y realmente el tema en cuestión a la persona de Cristo Jesús. Entonces vamos a leerlos nuevamente, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, es decir, de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, justificación, justo, ese es el tema principal de lo que viene siendo el libro de Romanos. Ahora, caray. Ajá, ya me encontré donde estoy. Muy bien. ¿Qué testimonio por parte de Pablo? En unos versículos anteriormente, él dijo, soy deudor. ¿Recuerdan eso? Debo a la humanidad el evangelio que yo recibí. Ahora yo se lo debo a todos, a griegos, a judíos, el que se me ponga enfrente. Yo soy deudor del evangelio. Eso nos mostró el corazón de Pablo hacia el evangelismo. Y la palabra dice el evangelio mismo, la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo Jesús. Otra cosa tremenda que dijo después de que dijo soy deudor del evangelio, lo siguiente que dijo es, oh, cuántas ganas tengo de verlos a ustedes romanos, mostrando ganas y amor hacia ese pueblo en Roma, a esa iglesia de Cristo, dándoles ánimo. Yo voy a ir próximamente a verlos porque yo tengo una deuda que pagar entre todos ustedes. Y ahora nos dice, y lo que yo llevo para allá, para Roma, es el evangelio de la cual yo no me avergüenzo. Pero la cosa es, ¿por qué se habría de avergonzar del evangelio? ¿Por qué? ¿Por qué se habría de avergonzar él del evangelio? Claramente dice, no me avergüenzo, pero ¿por qué sería que él se pudiera o pudiera avergonzar? Bueno, tenemos que pensar que el mensaje que tenía Pablo era un mensaje que se había traído desde Judea, de una de las naciones más pequeñas y más insignificantes del Imperio Romano, Israel, una mancha en el Imperio de Roma.
Y de esta pequeña mancha del sur de ella, de Judea, salió este mensaje, el cual está dando Pablo. Entonces él va a la gran capital, el imperio de Roma. Él quiere ir al imperio, a la capital, donde todos tienen educación y filosofía y conocimiento y dinero y sofisticación y academia y conocimiento y sabiduría. No había ningún lugar como Roma, salvo posiblemente Grecia en su tiempo. Roma era único, no había nada más poderoso que Roma en el planeta, lo más avanzado en tecnología, tenían todo de todo en Roma. Y aquí viene este pobre hombre de Israel, de la nación más insignificante del imperio romano, para ir a llevar un evangelio a los académicos y sabios y filósofos de allá y a todos los que estaban en la ciudad. Un evangelio de un Dios que murió. Imagínense la burla de todos los del imperio de Roma. Claro, ¿tu Dios murió? Qué débil es tu Dios. Y él dice, sí, pero mi Dios resucitó. Y era un insignificante carpintero que nunca salió de Israel. A lo mucho llegó a Tiro y a Sidón y a Decápolis. ¿Qué conoció? ¿Qué hizo? Insignificante carpintero. ¿Y ese es tu Dios? ¿Un Dios débil que vino a morir? Ja, 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 ja. Y luego, ¿cómo muere? Murió como un criminal común. Y decide, ¿y este es tu Dios? Este criminal común, este que murió en la cruz como otros 2 millones, porque recuerden, más de 2 millones de personas fueron crucificados a manos de los romanos. Entonces, ¿qué hace la crucifixión de Cristo? Especial. ¿Qué lo hace distinto de los otros 2 millones que fueron sacrificados, que fueron crucificados? No, tu Dios es débil. Tu Dios es un vil hombre que murió. Un vil carpintero insignificante de una nación insignificante. Y fue muerto como criminal. ¿Tú sigues a un criminal? Entonces, esa es la razón por la cual Pablo podría haberse avergonzado del evangelio. Porque así veían a Cristo Jesús en Roma. Esa es la manera en que Cristo Jesús era visto al inicio del ministerio de Pablo. Insignificante carpintero de la nación más insignificante de la nación, que murió, y ese es tu Dios, un hombre criminal. Y Pablo dijo, a pesar de eso, mi mensaje viene de Dios. Y el mensaje que tengo trae poder, tiene poder. Entonces yo no me avergüenzo. No me importa que yo esté en el lugar más sofisticado con académicos y gente sabia y gente de alta cultura y gobernadores y políticos y la gente más importante del mundo de aquel tipo. No me importa. Yo sé el mensaje que he traído. No me avergüenzo de él. Wow. Vamos a empezar con una oración. Padre, le damos gracias porque usted nos ha permitido estar el día de hoy estudiando su bendita palabra. Dando gracias, Señor, porque usted es poderoso, usted es Dios y su Hijo Jesucristo también lo es. Y Él comparte todos los mismos atributos que usted, Padre, al igual que su Santo Espíritu, porque los tres son uno y los tres son poderosos y no hay nadie más fuera de usted, el único y verdadero Dios. Gracias, Señor, porque en efecto nuestro Señor Jesucristo, Dios, no es un Dios débil,
sino que es el Dios magnánimo, el omnipotente, el único verdadero, y fuera de Él no hay nadie más. Gracias, Señor, porque Pablo no se avergonzó y trajo este mensaje de Dios con poder a todas partes donde Él fue. Permítanos, Señor, también tomarlo a Él como ejemplo y por medio de su Espíritu Santo ser movidos a hacer precisamente lo mismo, predicar sin avergonzarnos, porque hay poder en su palabra y en su Hijo Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Muy bien. Ya leímos los versículos. Ahora, en esta sección, ya vimos que él no iba a estar avergonzado de la palabra. Y nos da varias razones. De hecho, nos da 4 razones en esta sección. En estos 2 versículos. En 2 versículos nos da 4 razones por la cual él no está avergonzado de la palabra de Dios. En primer lugar, él no está avergonzado de la palabra de Dios porque el Evangelio, porque el origen del Evangelio es la persona de Cristo. El origen del Evangelio es la persona de Cristo. Segundo, él no se avergüenza del Evangelio por la misma operación del Evangelio. Es decir, el poder de Dios para cambiar vidas. El poder de Dios para cambiar vidas. La operación, ¿cómo opera? Pues la salvación, cuando tú crees en Él como tu único y propio Salvador, por gracia, por medio de la fe, el Espíritu Santo paulatinamente, progresivamente te va cambiando, porque hay poder en Cristo, hay poder en su palabra, hay poder en el Espíritu. La tercera cosa por la cual él no está avergonzado de la palabra de Dios es por el resultado como tal del Evangelio, porque este es poder de Dios para la salvación. Entonces, ¿cuál es el resultado del Evangelio? La salvación. Últimamente eso es el poder de Dios para la salvación. Entonces tenemos Cristo es el origen del Evangelio, luego tenemos la operación del Evangelio, es decir, en el poder de Dios, su justicia y no la nuestra, y luego vemos el resultado del Evangelio, que es la salvación. Y por último, vemos el alcance, y el alcance del Evangelio es fácil. El alcance, ¿hasta dónde llega el alcance del Evangelio? A todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Entonces, estos son los 4 puntos de estos 2 versículos. Da 4 razones, Pablo, por la cual él no se va a avergonzar de un evangelio, de la muerte, sepultura, resurrección y ascensión del Hijo de Dios, el divino, el ungido, el que bajó del cielo, el que descendió del cielo a hacerse hombre para morir por nuestros pecados y resucitar en victoria y ascender para cuidar nuestra salvación. Ese es nuestro Señor Dios Jesucristo. Él no se iba a avergonzar. Aunque el mundo romano lo viera como un criminal simple, crucificado, como 2 millones más. Aunque ellos vieran a Cristo Jesús como un individuo débil porque Dios murió. Y por cierto, ¿qué tipo de Dios toma forma humana? ¿Se hace débil? A pesar de las burlas y todo lo que habría de venir por parte de Roma y de la gente de ella, Pablo sabía, no me voy a avergonzar y tengo mis 4 razones. Vamos a estudiar estas 4 razones esta tarde. Perdón. La primera parte, el origen del Evangelio, es la persona de Cristo Jesús. La primera parte del versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios
para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y luego al griego. Dice, Él es el verdadero Hijo de Dios. Todo es por Él. Él no se iba a poner en vergüenza. Él sabía quién era la persona de Cristo Jesús. El mismo Señor Dios Todopoderoso que se le apareció en Damasco. El mismo Hijo de Dios que lo dejó ciego en ese camino a Damasco y que lo llevó a creer en Él y dijo, ¿qué quieres que yo haga? Te voy a servir. Y lo hizo incondicionalmente Pablo. Él sabía que había poder en la persona de Cristo Jesús porque Él mismo lo experimentó. La vida de Saulo cambió drásticamente. De ser un asesino, porque eso es lo que era Pablo antes de ser salvos. Mucha gente no sabe eso, pero muchos de los apóstoles eran asesinos. Otro de ellos era el celote, Simón el celote. Eran asesinos. Eran personas horribles antes de seguir a Cristo. Pero nuestro Señor Jesucristo los cambió a todos estos 12, bueno, excluyendo a Judas, obviamente incorporando a Pablo. Y Él lo experimentó, Él vio ese cambio en su vida, de ser un perseguidor de la iglesia a dar su vida por las ovejas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese poder Él lo experimentó. Sabía que era real y Él vio ese mismo poder no solamente actuar en Él y actuar en los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, sino que vio el poder de Dios actuar en lugares horribles donde el pecado era rampante, como en Corinto. La iglesia de Corinto fue salva por medio de este mismo evangelio de Cristo Jesús y hubo cambios. Lo vio también en la iglesia de Filipos. Hubo cambios con los filipenses, fueron salvos y hubo cambios. Lo vio en Éfeso, también otra ciudad muy problemática, y hubo cambios. Y sabemos que el peor de los lugares donde estuvo Pablo, sin lugar a dudas, era Chipre. Y aunque no tenemos realmente mucha información de lo que sucedió con Chipre, pero la historia universal nos muestra que Chipre era un lugar terrible en donde se terminó quedando Tito. Entonces Tito fue encargado de la isla de Chipre y las iglesias que estuvieron ahí. Y Pablo vio cambio en las vidas de estos lugares, de estas personas que habían creído. Y por lo tanto, él sabía que ese evangelio ridículo para los romanos era poderoso para todo aquel que cree. Muy bien. Una cosa que quiero que pongamos también atención a esto es que nos dice que es el poder de Dios, dice, perdón, en el versículo 17, me estoy adelantando un poquito, pero dice, porque en el evangelio la justicia de Dios, la justicia de Dios. ¿Okay? Ahora quiero que volvamos a leer el 1.1, Romanos 1.1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Es decir, que este evangelio que tiene poder origina en la persona de Dios Padre. Es decir, nosotros no somos justificados por nuestra justicia, sino por su justicia. Él es la fuente de la justificación misma. Si nosotros hemos sido justificados por medio del evangelio, del poder que nos da poder de la salvación, es su poder, es su justificación. Él es el origen de dicha santidad, de dicha justicia. Ok. Vamos a avanzar un poco.
Vamos a ver un par de versículos. Romanos capítulo 3, perdón, Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3 y versículo 9. La palabra de Dios nos dice claramente: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces no es mi justicia, no es por lo que yo haya hecho que yo haya sido justificado, sino que cualquier justificación que nosotros tengamos es por el origen mismo de la justificación, es decir, la persona de Dios Padre. Y nosotros hemos creído en la justicia de su Hijo Jesucristo, quien vivió justo, perfecto, santo. Y hemos sido identificados con Él. Hemos creído en Él. Hemos sido partícipes de su sangre, de su muerte, de su resurrección. Y a causa de eso, la justicia que emana de Dios Padre se me ha puesto sobre mí. Es un intercambio muy extraño. De hecho, no me acuerdo cómo se llama intercambio. Tiene un nombre teológico, pero ahorita no recuerdo. Intercambio algo. Pero básicamente es lo siguiente. Tiene que ver con imputación, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la imputación, es decir, que Cristo tomó mis pecados y los puso sobre mí, eso es imputación. Pero Él no solamente dijo, dame tus pecados para ponerlos sobre mí, sino que Él dijo, ahora yo te quiero dar, a cambio de tus pecados, te voy a dar un intercambio, te voy a dar lo que yo tengo, justicia. No lo pensamos así. Dios Padre catafixió mi pecado por justicia. ¡Qué intercambio tan tremendo! Eso realmente es la imputación explicada de forma completa, nada más no recuerdo el término. Intercambio, quién sabe qué. El punto es, Él me catafixia mi pecado sobre Él y pone su justicia sobre mí. Ese intercambio no es un intercambio muy parejo. Para nada. No es un intercambio parejo. Yo le doy mi suciedad y porquerías y Él me da justificación suya perfecta y me hace santo. Realmente es por eso que se llama gracia, porque no merecemos tal intercambio. Vamos a avanzar. Ya me fui a... Ok. Vamos a ver otro versículo. Segunda de los Corintios, capítulo 5. Disculpenme, hermanos, ando lento hoy. Segunda de Corintios, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 21. Segunda de Corintios 5, 21 dice la palabra: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces en ese versículo podemos ver ese intercambio.
Él se hizo pecado y a mí me dio su justicia. Muy bien. Vamos a ver la siguiente parte. ¿Cuál fue el resultado de la salvación? La última parte del versículo 16 dice: para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Cuál es el resultado? La salvación. ¿A quién? A todo aquel que obedece. ¿Eso es lo que dice? No. Ah. A todo aquel que cree. Somos salvos por lo que hemos creído y por la persona en quien hemos creído específicamente. No somos salvos por lo que hacemos. No somos salvos por obediencia. Desafortunadamente muchas personas así lo han enseñado. Tú obedece y tú pórtate bien y guarda los mandamientos, y si Dios permite vas a ser salvo. Eso no es lo que dice. Dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree. No dice obedece para la salvación, dice cree para la salvación. Y obviamente ahí podemos ir rápidamente a Romanos capítulo 10, versículos 8, 9, 10, 11. Es más, vamos a leer. Romanos capítulo 10, versículos 8, 9, 10, 11. ¿Mas qué dice cerca de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón? Esta es la palabra de... ¿Dónde está? Versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, ahí está, en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nada más tienes que creer. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Versículo 11, pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y esta es la razón por la cual Pablo no estaba avergonzado. Él había creído en Cristo. Él sabía quién era Cristo. Y a pesar de que Cristo fuese una burla y un ridículo para el pueblo sofisticado romano, Pablo dijo: a mí no me importa, yo no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Sé que Él es poderoso. Sé que Él me ha cambiado. Y sé que Él puede cambiar a los romanos que están allá. Mi intención es ir ahí y a todo el mundo a predicar el evangelio ridículo. A todos. Pero verdaderamente con un poder insuperable. La verdad, la única verdad. Muy bien. Continuamos. Entonces, ¿cuál fue el resultado? La salvación. Ahora, ¿por qué dice al judío primeramente? Dios escogió al pueblo judío para ser los primeros en tener el evangelio. Ellos tenían la palabra escrita. A ellos se les dio que la preservaran. Y no solamente se les dio a que la preservaran, sino que se les dio para que la dieran y la esparcieran a todo el mundo. En la primera parte, los judíos hicieron un excelente trabajo. La verdad, los judíos, los hebreos, preservaron la palabra escrita de nuestro Señor Dios a la perfección. Donde fallaron fue esparcirlo por todo el mundo. Los judíos veían a todos los que no eran judíos como perros, es decir, nosotros. Y por lo tanto, ellos pensaban que la palabra de Dios no podía ser aceptada por nosotros. Al igual como los testigos de Jehová antes decían que los negros no tenían almas, entonces nada más los blancos podían ser salvos. ¿Sí?
Entonces, de igual manera, no, los gentiles no pueden ser salvos, no tienen alma, son los perros, nada más nosotros los judíos. Pero a ellos se les dio que la preservaran, y ellos en efecto fueron el pueblo escogido de Dios de todas las naciones. A ellos llegó primeramente el Evangelio. Y ciertamente Cristo vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron. Y eventualmente nuestro Señor Jesucristo comenzó a dar su ministerio en otros lugares. Empezó a esparcir el Evangelio en diferentes lugares. Como ya vimos en el libro de Marcos, él estuvo en Decápolis, en la zona de Decápolis, en Gadara, donde estaba el endemoniado gadareno. Toda esa área era área gentil. Y luego, para lo que estamos a punto de ver esta próxima semana, él se va a Ciro y Sidón. Híjole. Tiro y Sidón. ¿Ok? Cristo se va a Tiro y Sidón, lo cual también era totalmente área gentil. Entonces Cristo fue a los judíos le rechazaron, y cuando esto sucedía, se iba a los gentiles. Y esto lo mostró cuando estaba caminando aquí en vida. Él iba y le predicaba a alguien en Capernaum, y no lo querían, y se iba con los gentiles. Luego fue al área de donde creció, el área de Nazaret. Les predicó y no lo aceptaron, y se fue de ahí con los gentiles. Pasaba una y otra vez. Pero porque ellos son los que preservaron la palabra de Dios, y porque ellos son el pueblo escogido en el Antiguo Testamento, es que a ellos les llegó el Evangelio primero. Y se les llama a ellos, obviamente, por eso dice al judío primeramente y después al griego. También hay una parábola asociada con esa realidad, pero no lo vamos a ver en este día. Vamos a continuar. Versículo 17. Entonces ya vimos el origen del Evangelio, Cristo, la operación del Evangelio, el poder del Evangelio de Dios, en la justicia de Dios y no en la mía. Y vimos el intercambio. Y luego vimos, lo acabamos de ver, el resultado, la salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Por último, bueno, más bien, este es el último. ¿Hasta dónde llega a todo aquel que cree? Versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios, ¿ven? Entonces no es mi justicia, es la justicia de Dios. El origen de la justicia se revela por fe y para fe. ¿Qué es eso? Observen eso. Se revela. En otras palabras, para que tú seas justificado, esa santidad de Dios, esa justificación de Dios, esa salvación, se te tiene que ser revelado. Eso es tremendo. Muchas personas escuchan la palabra de Dios predicada una y otra vez, escuchan el Evangelio claramente dada múltiples veces, y te dicen: no, yo no quiero eso, pues está muy interesante tu plática, pero yo no quiero eso. Y se los explicas un montón de veces y dicen: no, es que no me interesa. ¿Qué es lo que está pasando? Lo están escuchando claramente, ese evangelio del poder de Dios, pero sin efecto alguno en su vida. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos nosotros tantos amigos, familiares, vecinos, hermanos, hermanas, que les hemos dado el evangelio múltiples veces y no aceptan a Cristo Jesús como su Salvador y le siguen rechazando? Y uno dice: ¿y dónde está el poder de Dios entonces? Si yo estoy predique a mi esposa, a mi esposo, a mi hijo, que yo quiero que sea salvo, y no son salvos, ¿dónde está el poder de Dios? Se te tiene que ser revelado. Es decir, Dios tiene que conceder el entendimiento del Evangelio. Dios tiene que conceder a la persona que está escuchando un movimiento de corazón por parte del Espíritu Santo para que éste reciba la semilla. Pero si Dios no quiere revelar en ese momento,
la persona va a escuchar y va a decir, ah, sí, muy interesante, bye. Y nosotros como creyentes decimos, ¿por qué, Señor, si yo estoy dando el evangelio, si yo estoy predicando a mi mamá, a mi papá, yo quiero que sean salvos y no veo la justicia de Dios en él? Se te tiene que ser concedido. Se te tiene que ser revelado. Y esto bajo el tiempo de Dios. Si es la voluntad de Dios. Y esto es lo que a muchos cristianos cuesta trabajo. Si Pablo dice poder de Dios, sí, tiene poder, pero tiene que ser revelado por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ese versículo, como está escrito, sale de Habacuc 2, no recuerdo, pero sale de Habacuc y se encuentra en la palabra de Dios por lo menos 3 o 4 o 5 veces. Hay varias veces que ese versículo de Habacuc se cita en el Nuevo Testamento. Entonces, el asunto de que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ahora déjenme explicarles esa frase. Por fe y para fe. Es decir, que nosotros, por medio de la fe en Cristo Jesús, es que somos justificados con su justicia, no la nuestra. Pero la fe no solamente es para la salvación, sino que la fe es para vivir constantemente. Entonces la fe no termina al momento de la salvación, la fe continúa después de haber sido salvo. Entonces la fe no nada más es para ser salvo, sino para vivir mi vida cada día por fe. Vivimos por fe y crecemos nuestra fe. Cada día crecemos nuestra fe y vivimos por fe. Si encontraste el versículo, hermano Omar, porque ya te veo googleando. No, pero es en Habacuc. 2:4. ¿2 qué? 2:4. Ahí está, Habacuc 2:4, gracias. Entonces, si quieren leerlo, ese es el versículo que se está citando ahí en el 17. Habacuc 2:4 y aparece varias veces en el Nuevo Testamento, como ya mencioné. Entonces, nosotros como tal vivimos por fe, o sea, somos salvos por fe, pero no solamente salvos por fe, sino que también vivimos por fe y crecemos nuestra fe cada día. Vamos a tenemos que entender esto. En la muerte y crucifixión de Cristo Jesús, vemos no solamente su santidad, es decir, no lo vemos como justo únicamente, sino lo vemos como justificador. Cristo en la cruz del Calvario, observamos no solamente Él como justo, sino Él como justificador. Porque la justicia es suya, Él es el origen y Él me la da a mí, a cambio de tomar mis pecados. ¿Qué cosa tan...? Vamos a ver Romanos capítulo 3, versículo 26. 3:26. La palabra de nuestro Señor dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y Él que justifica al que es de la fe de Jesús. Él es justo y Él es justificador. Esta es la razón por la cual Él no se avergonzaba del Evangelio. Sabía quién era la fuente del Evangelio. Sabía el alcance del Evangelio. Sabía cuál era el propósito del Evangelio. Y sabía cuál era el resultado del Evangelio. Esta es la razón por la cual Pablo no se avergonzó ante un público romano. Otra vez, porque él sabía en quién había creído y él estaba seguro que él guardaría su depósito de su alma para aquel día, y no solamente poderoso para guardar su depósito de su alma para aquel día,
sino también poderoso por medio del Evangelio que cambia vidas. Pablo no estaba buscando su propia justicia, sino que estaba agradecido por la justicia de Dios en él. Justificación, algo que no es nuestro. Fe, algo que no es nuestro. Salvación, algo que no es nuestro. Gracia, algo que no es nuestro. Entendimiento, iluminación de la Escritura, algo que no es nuestro. Todo esto es para ser dado y revelado por aquel quien es dueño de absolutamente todas las cosas. Él es Dios quien justifica. Y no hay nada que tú puedas hacer en tu propia justicia. No hay nada como el poder del Evangelio de Dios y la fuente de la justificación, quien es Dios mismo. Vamos a orar. Padre, gracias le damos por estos dos versículos que son el tema principal de toda la epístola a los Romanos. Justificación. Gracias, Señor, porque por medio de este libro de Romanos entendemos que la justicia es suya, la interpretación es tuya, la revelación es suya, la salvación es suya, la gracia es suya, la fe es suya. Es su justicia y no la nuestra. Y usted puso todo esto sobre nosotros, Señor, nos lo dio en intercambio por nuestros sucios y asquerosos pecados. Usted nos dio tantos grandes beneficios en su Hijo Jesucristo y nosotros le entregamos todo lo sucio, todo lo inicuo de nosotros. Gracias, Señor, por esa imputación, por ese intercambio, donde ciertamente, Señor, su nombre es ensalzado y su nombre es glorificado por ese intercambio. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.